Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Mi querido Alejandro, ¿usted le ha tocado usar inhaladores en la vida real, aparte de ser un experto en el tema de los, yo les llamo puffs, los inhaladores, ¿le ha tocado usarlos? Olga, yo los utilizo todos los días, no para mí, sino enseñándole a utilizar a cada uno de los pacientes. Pero para usted nunca ha utilizado. Nunca he utilizado. Qué particular, yo tampoco para mí, pero para mis hijos muchísimas veces. Les presento a un invitado que viene por primera vez a Sana que Sana y por lo que ya les estamos introduciendo, vamos a hablar de manejo de inhaladores y de otros medicamentos para problemas respiratorios. Tienen su ciencia. Así lo hemos, digamos, bautizado en nuestro programa de hoy. Correcto uso de inhaladores, tienen su ciencia, porque no se trata simplemente de hacer así, con, sin inhalocámara, cuánto tiempo, respiro de qué manera, una cantidad de asuntos que queremos que juntos conozcamos y aprendamos hoy en Sana que Sana. Alejandro Giraldo Ramírez es químico farmacéutico, ¿cierto? Sí. ¿Me recuerda qué es ser un químico farmacéutico, Alejandro? El químico farmacéutico es el profesional de la salud, especialista en el medicamento, en educar al paciente sobre su correcto uso y en evidenciar también si hay algunos problemas, como los llamamos nosotros dentro de nuestra profesión, relacionados con el uso de los medicamentos, que van desde la prescripción hasta el uso final que tiene el medicamento con el paciente. Y son mis aliados más fuertes en hablar de no automedicación. Exacto. Ave María, y de no usarte antibióticos ni de ningún otro tipo de medicamento. Los PUF como tal, los inhaladores son básicos para los problemas respiratorios, ¿cierto? Para el tratamiento de problemas respiratorios. Claro que sí. La mayoría de los problemas respiratorios y los más crónicos que se tienen, como asma, como EPOC, siempre llevan en su tratamiento el uso de uno o varios dispositivos usados para la inhalación. Hay otros problemas respiratorios que no tienen un inhalador como tal, sino pueden tener spray nasales, como es el caso de la rinitis. Dentro de esa experiencia y contacto con los pacientes con relación al uso de los inhaladores, Alejandro, ¿cuáles son los errores más comunes de uso que usted ha detectado? Los errores más comunes es no quitarle la tapa al dispositivo. Ay, increíble, pero cierto. Hay unos dispositivos que tienen una capsulita y el paciente se toma la capsulita y no lo utilizan para inhalar. Hay otros que tienen el cilindrito aparte y el paciente todo el tiempo usa su dispositivo y nunca utiliza el inhalador porque el medicamento como tal viene dentro del cilindro que dejan aparte. Ok. Este y otros asuntos los vamos a corregir a lo largo de esta entrevista en Sana que Sana. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que contienen los inhaladores? ¿Qué material está allí en esos tubitos? Bueno, hay inhaladores, como te decía, que son de polvo seco, entonces tienen el medicamento, partículas del medicamento, además de esto tienen otras sustancias que permiten llevar el medicamento hasta el sitio de acción. En los medicamentos que conocemos normalmente tienen un propelente que... Se le tiene el propelente, venga, vamos a mostrar. Pasemos de una vez a Alejandro. Entonces, los primeros que decía son ¿qué tipo? Bueno, entonces tenemos inhaladores de dosis medida. ¿Se puede sentar? Gracias. Inhaladores de dosis medida, que son estos, o también se les conoce cartucho presurizado. Estos son los que utilizan la mayoría de los pacientes y vienen una valvulita y el dispositivo como tal. ¿Cuáles son los errores? Me decías, Olguita, ¿cuáles son los errores más comunes? Ellos traen una tapa y el paciente lo utiliza con la tapa puesta todavía, no lo lleva a su inhalocámara. Sería uno de los errores. Dentro de estos dispositivos, el medicamento viene en partículas y hay una sustancia líquida que permite que el medicamento llegue hasta allá. Para la educación de nuestros pacientes, nosotros utilizamos este ejemplo. Tenemos, hace referencia como a la válvula que les mostraba y al agitar nosotros vemos que el medicamento empieza a dispersarse dentro de todo el dispositivo. Esas partículas
que llegan a mi sistema respiratorio en estos inicialmente de dosis medida, que son los que estamos hablando. Los que conocemos más comunes, salbutamol, etcétera, ¿cierto? De eso estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa en mis pulmones, en mis bronquios, en mis alvéolos con esas partículas? Son partículas muy pequeñas que llegan a la vía respiratoria y permiten realizar una broncodilatación, en el caso de los broncodilatadores. ¿Y qué es broncodilatarse? Que se expandan. Abrir el bronquio para que pueda haber el intercambio gaseoso, pueda entrar el aire con oxígeno y salir el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones. Hay otros inhaladores que no son broncodilatadores, sino son toda la parte de los corticoides que nos ayudan a desinflamar un poquito la vía aérea, porque hay algunas enfermedades como es el asma, que hay una inflamación de la vía aérea. Abrimos nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es cómo usar correctamente esos elementos tan importantes en tratamientos para problemas respiratorios. Correcto uso de inhaladores, porque tienen su ciencia. Hoy vamos a explicar esa ciencia, que es fácil de manejar, pero muy importante conocerla. Porque, Alejandro, si no se utilizan bien, obviamente el tratamiento no va a ser tan efectivo. Claro que sí, Olguita, qué pena, hay estudios que nos muestran que un paciente debe ser educado por lo menos 3 veces en el correcto uso de sus inhaladores. Si un paciente no utiliza bien su inhalador, como era el caso de este inhalador que lo usan con la tapa puesta, el inhalador nunca va a llegar a sus vías respiratorias y se va a perder, entonces no va a haber un efecto de estos. Perfecto. 305-316-6560, nuestra línea WhatsApp, inquietudes sobre el manejo de los inhaladores. ¿Cómo maneja usted su inhalador, esos tratamientos? ¿Cómo le enseña usted a su hijo o a su nieto a usar correctamente su inhalador? Que es muy distinto hablarle a niños, me imagino, que hablarle a adultos. Bienvenidas inquietudes y aportes en el 305-316-6560. Mientras tanto, vámonos para las calles de Medellín. Encontramos varias preguntas para nuestro invitado de hoy, Alejandro Giraldo Ramírez, químico farmacéutico. Alejandro, vemos la pregunta acá. Hola, mi nombre es Bladimar. ¿Es cierto que debo agitar el inhalador antes de usarlo? Lady, estás en lo cierto. Lady, como te mostraba ahorita, los inhaladores no todos se deben agitar antes de usar. Vamos a ver unos inhaladores en polvo seco, que esos no los vamos a utilizar agitándolos antes de usar. Pero todos los que son de dosis medida, el medicamento son partículas que están dentro de un gas o dentro de un líquido. Y como pasa siempre con las partículas, ellas se van hacia el fondo del recipiente. Si nosotros nos hacemos la inhalación o hacemos el puff sin agitar, estaremos inhalándonos solo ese gas o ese líquido sin el medicamento, y el medicamento quedará en el fondo del recipiente. Es lo que les mostraba en esta imagen, donde todas las partículas vuelven a quedar. Es como tomarse el jugo de mora sin haber agitado un poquito el tarro antes de servirse. Todo lo alimenticio se le queda ahí abajo. Es como, en ese sentido también se parece. Más preguntas para nuestro invitado de hoy. Nuestro tema de hoy, manejo de inhaladores. Veamos. Hola, mi nombre es Dailis Rosendo. ¿Puedo usar 2 inhaladores al mismo tiempo? Y ahí hago un paréntesis, esa pregunta me gustó porque entonces me mandan uno que causa un efecto y otro que causa un efecto. ¿Debo esperar? ¿Cómo debe ser el uso cuando son 2 medicamentos diferentes a manera de inhalación? Claro que sí, Olguita. Una de las cosas es no solo que sea 2 inhaladores diferentes. Cuando nosotros utilizamos un inhalador muy conocido, que es el salbutamol, normalmente el médico te dice 2 puff cada cierto tiempo, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas, o según pues la pauta que diga el médico. Muchos de los pacientes utilizan los 2 puff a la vez, hacen los ahorrar 2 puff tiempo, juntos. se lo ponen y chun chun. Se lo ponen, en la inhalocámara o directo a la boca y hacen los 2 puff al mismo tiempo. Eso es un error que se está cometiendo en la inhalación, pero normalmente los pacientes tienen varios dispositivos. Ellos cuando realizan un puff deben esperar más o menos 1 minuto para realizar el puff siguiente, sea del mismo dispositivo o de otro diferente. Ajá.
El salbutamol, por ejemplo, volviendo a ese tema, ¿es para qué? Porque hay unos que son para cuando uno tiene tos, o sea, no todos los inhaladores cumplen el mismo efecto para los tratamientos respiratorios. Eso es como tomarse jarabes distintos, algo así, ¿o no? Los inhaladores se utilizan, bueno, ahí hay que hablar como de otro tema y es, hay unos inhaladores que son de rescate y unos que nos permiten un control. Los inhaladores de rescate son aquellos que los pacientes utilizan en caso de crisis, que los ayudan a salir de su crisis de una forma más rápida. El salbutamol es uno de ellos. Tiene un tiempo de acción muy rápido y permite una broncodilatación de sus vías aéreas más rápida, ¿cierto? Hay otros que son de control y ya se utilizan con pauta cada 24, cada 12 horas. Lo que te decía ahora, hay unos inhaladores que ayudan a la broncodilatación, como lo es el salbutamol, todos los broncodilatadores, y hay otros que ayudan como a desinflamar un poquito la vía aérea, y eso pasa con los corticoides inhalados. Eso se utilizan mucho en pacientes con asma. Vea esta pregunta que tan importante, hablando de automedicación que lo nombrábamos ahorita y los químicos farmacéuticos sí que tienen ese caballito de batalla porque saben, tienen conocimiento de causa de que uno no se puede recetar, ni siquiera autorrecetar los productos naturales, ni siquiera esos. Hola, buen día, ¿qué sucede si alguien se inhala sin ser recetado el producto? Exacto, todos los medicamentos tienen una acción benéfica en el paciente que lo necesita, pero también pueden tener efectos adversos asociados a estos. El utilizar un inhalador sin ser prescrito por su médico puede conllevar a que el paciente empiece a manifestar síntomas adversos o efectos adversos al medicamento. Yo siempre he dicho que las mamás de alguna manera nos convertimos en enfermeras empíricas, en algunas cositas básicas de los niños. A mí sí me pasaba que la pediatra me tenía claramente, sobre todo mi niña mayor, que su caballito, su talón de Aquiles era lo respiratorio. Yo sabía qué hacer ante una crisis, pero porque la pediatra ya me había enseñado, no necesariamente porque la niña tenga este u otro síntoma, tienes que traerlo al consultorio en urgencias. Tú sabes que para este caso utilizas este. Eso está bien siempre y cuando me lo hayan enseñado con claridad. Claro, siempre el médico nos va a dar unas recomendaciones porque no va a haber disponibilidad del médico tiempo completo y nos da recomendaciones en el manejo básico de cada una de nuestras enfermedades. Nosotros a los pacientes les recomendamos, hay un ciclo de inhaladores del salbutamol cuando está en caso de crisis, pero es dependiendo del paciente y es dependiendo la crisis. El médico va conociendo a su paciente y le da las recomendaciones según la edad, según los conocimientos que el mismo paciente pueda adquirir del médico. Vea, qué buenas preguntas. Felipe Saldarriaga, un abrazo, gracias por escribir. Felipe nos cuenta, utilizo fluorato de... Fluticasona. Me ayuda a traducir. Y a veces... Beclometasona. Porque el salbutamol me da mucha taquicardia. Ahorita voy a hacer hincapié en eso de taquicardia. Me han enseñado que los inhaladores se usan con inhalocámara, ahorita se las mostramos, pero siento que el fluorato de fluticasona, que es un spray nasal, siento que me lo aplico mal. ¿Qué le podemos decir a Felipe? Bueno, Felipe entonces tiene fluorato de fluticasona, spray nasal. Eso es un tipo de inhalador que utilizan mucho los pacientes que tienen problemas de rinitis, ¿cierto? Y la beclometasona es un inhalador de este tipo. Ya es usado para asma o para EPOC. El salbutamol en algunos pacientes genera taquicardia y es el medicamento indicado como terapia de rescate en los pacientes. Así de la taquicardia. Cuando está en crisis, ya si empieza a presentar síntomas adversos como la taquicardia, debe comunicarlo a su médico porque hay otras opciones que no generan esa taquicardia, ¿cierto? Entonces, la beclometasona le va a servir para toda la parte del asma o de su enfermedad pulmonar, y el spray nasal para toda la parte alérgica o de la rinitis. Él dice que él es rinítico. El spray nasal, ¿tú manejas también ese tema? Sí, el spray nasal entonces, se llama Felipe, ¿cierto? Sí. Felipe, el spray nasal siempre se debe utilizar, no tengo acá como el dispositivo, pero hagamos simulemos. como algo
similar, él trae una puntica donde sale el medicamento. Siempre agitarlo antes de usar, colocarlo no contra el tabique, sino contra las fosas laterales. Como diagonalcito. Exacto, diagonal, que quede como, al final, al terminar usted toda la maniobra, quede como una V marcada. De este puff lo hago hacia este lado y hacia este otro lado. Perfecto. Así evitamos que se presenten efectos adversos como sangrado que puede generar algunas veces esos inhaladores. Entonces ahí la clave para que él no sienta que el spray nasal lo está usando mal es ponerlo en esa posición. Colocarlo, sí, en esa posición como diagonal hacia Hundir, sale el liquidito. Exacto, tapar la fosa nasal contraria, oprimir el obturador que tiene y tomar. Y uno siente ese líquido amargo que pasa por la Sí, garganta. uno siente que le puede arder un poco en la parte Pero de... entonces, vea, Felipe, qué chévere que nos escribiste y todos aprendimos porque todos hemos o necesitaremos usar alguna vez spray nasal. Ponérselo en esa posición que nos está indicando Alejandro, taparse la fosa nasal contraria y hacerse el asunto. Felipe menciona algo muy Eso, importante y es inhalocámara. la inhalocámara. Con ese spray nasal no vamos a utilizar inhalocámara. La inhalocámara la utilizamos para todos los inhaladores dosis medida. Debe ser con inhalocámara Siempre necesariamente. debe ser con por- inhalocámara para evitar que se nos pierda el medicamento. Cuando utilizamos un inhalador, siempre que lo utilizamos, sale con mucha velocidad. Esa velocidad va a llevar a que no se coordine el momento en el que hago el puff con tomar el aire y se me pierda medicamento. Es una de las razones. La segunda, al salir tan rápido y son partículas, se presenta algo que es el contacto y el depósito orofaríngeo del medicamento y se nos va a quedar parte del medicamento dentro de la boca o de la faringe y nos va a dar reacciones adversas como aftas bucales o algunas candidiasis. Perfecto. Hay que asear esa inhalocámara. La inhalocámara se debe asear, siempre lavarla con agua y jabón y se pone a secar. Los pacientes nos dicen lavarla con límpido, nos mencionan un montón de productos, no, solo agüita y jabón. Hay muchos tipos de inhalocámara. Hay unas que solo alargan el espacio, sin embargo se sigue perdiendo el medicamento. Las inhalocámaras ideales son las que nos traen una válvula. Esta válvula solo se abre cuando el paciente toma el aire y así se permite que salga todo el medicamento. Uy, hay muchas preguntas, Alejandro. Eso quiere decir que muchas personas necesitan estos inhaladores. El salbutamol, al ser de rescate, el momento de crisis, ¿es verdad que se puede inhalar seguido? Es decir, varias veces hasta que el paciente se estabilice. Hay unos ciclos de rescate y eso los define el médico con el paciente. Esos ciclos de rescate llevan a que el paciente utilice el salbutamol cada cierto tiempo, cada 15 o cada 20 minutos, mientras tiene el rescate y sale de su crisis, pero no es que lo va a usar durante 15 o 20 minutos todo el día, no. Es la primera hora 15 minutos, cada 15 minutos o cada 10, es como indicación según el médico lo que les diga. Y según recuerdo, alguna vez me dijeron que esa es una alternativa guiada de su médico, será neumólogo la persona que le esté tratando su problema respiratorio, pero que si no sale de la crisis hay que consultar, ¿cierto? Claro, la crisis, pues el salbutamol te puede ayudar a controlar, pero si no sale de la crisis debe consultar porque puede tener mayores problemas y puede haber mayores complicaciones si no se controla ese caso a tiempo. Seguiremos hablando con Alejandro Giraldo Ramírez, químico farmacéutico. Hasta ahora estamos empezando el tema, ¿no? Estamos hablando de uno de los tipos de inhaladores que son los de dosis medida, los que les estábamos mostrando. Faltan asuntos para hablar del paso a paso, de qué hacer a la hora de inhalarse, que cuánto tiempo respirar, que todo ese asunto, cómo hacerlo. Y después hablaremos del otro tipo de inhaladores que son los de polvo seco. Claro. Seguiremos hablando, espérenme un ratico, porque no solo los inhaladores, los puffs, hacen parte de los tratamientos para los problemas respiratorios. Hay otros medicamentos de los cuales vamos a hablar hoy en Noticias Sana que Sana.
Y para hablar sobre esos otros medicamentos para los diagnósticos respiratorios está con nosotros Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, que yo no la había saludado hoy. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo amaneció? Muy bien, muchas gracias. Qué rico. ¿Has escuchado? Con Alejo y ahorita, porque yo la voy a hacer pasar para que esté con nosotros también ahorita, seguiremos hablando más de inhaladores, pero no solo esos son los tratamientos para los problemas respiratorios, hay otros medicamentos. Bueno, habría que partir primero cuáles son los problemas respiratorios que tiene el paciente. Cuando hablamos de problemas respiratorios podemos irnos desde una rinosinusitis, ¿cierto?, hasta problemas en las vías respiratorias inferiores. Entonces, se parten en dos, esos problemas respiratorios que van de la garganta hacia arriba y los que van de la garganta hacia abajo. ¿Y por qué nos parece a nosotros importante tocar el tema? El tema es importante porque la automedicación de todo lo que son enfermedades respiratorias de la garganta hacia arriba es demasiado alta. Dios mío, y perjudicialísima, como ya lo hemos dicho. Sí, voy a poner un ejemplo con nombre propio, no gustándome tanto las etiquetas, pero la llamada amigdalitis, faringitis, dolor de garganta, donde muchas personas van a la farmacia, ojo, yo soy química farmacéutica, adoro las farmacias, pero aquí sí nos tenemos que hacer un jalón de orejas todos los profesionales de la salud, porque nos permitimos, por ejemplo, la venta de acitromicina. El combo. El combo, si no es que es el matrimonio, ¿cierto?, para el tratamiento de una amigdalitis, que porque es una amigdalitis y es algo simple, y lo que terminamos es perjudicándonos en el momento de que, Dios no lo quiera, tengamos un problema a nivel respiratorio de la parte baja. Entonces Alejandro nos ha hecho una muy buena recopilación de cómo utilizar los medicamentos de la parte baja, ¿cierto?, especialmente los inhaladores, que de alguna u otra manera son como los que mayor efecto nos generan ambulatoriamente, pero se nos olvida una cosa pequeña. A nivel pulmonar, ¿cierto?, tenemos dos patologías que son como las más grandes y las más fuertes, que son el asma y el EPOC. Enfermedad ¿Sí? pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que los medicamentos pueden ser muy similares, incluso en ocasiones los mismos, pero se utilizan de manera distinta dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, ¿cierto? Una cosa que me llamó la atención mucho, y es que me encanta la pregunta que hicieron de que si en una crisis el paciente tiene que inhalarse varias veces con salbutamol, y es porque las crisis, lo primero que uno debe preguntarse es depende, ¿cierto? Y el depende va de la mano de qué patología tiene este paciente. Entonces, si el paciente tiene una patología asmática, ese paciente nos va a permitir a nosotros trabajar con unos tiempos. Es decir, inhalarse cada 15, cada 20, bueno, el médico es el que realmente define, y le recomiendo no buscarlo en internet. ¿Por qué? Porque si hay una patología, hay una farmacoterapia que es personalizada, que es lo que realmente todos los pacientes buscan. Yo estoy enfermo, atiéndame a mí, que necesito yo, no que necesita el paciente con asma, ¿cierto?, sino que necesito yo como paciente. Si eso es lo que nosotros queremos, buscar en internet es lo menos efectivo y fructífero que puedes hacer. Y en salud, en términos generales, jamás que Doctor Sí, Google lo receta. Doctor Google no, hombre, le va como mal, este le falta tema un poquito de estudio. Es complicado. Sí, entonces en ese orden de ideas, el rescate en asma es una situación que lo aprende el médico con el paciente, y de ahí el segundo llamado a que cuando tengas un problema respiratorio, procures siempre asistir a tu médico, al mismo médico siempre. No esperes a que te dé la crisis, a que se te vaya, a que te empiece la crisis, no. Recuerda que tienes que tener unos controles, unas citas mínimo cada 6 meses, entonces pídelas con suficiente tiempo para que siempre te vea el mismo profesional. Hay antibióticos, hay Sí. medicamentos biológicos, hay corticoides, asuntos que no son Inhalados. sino que son tomados de otra manera. Exactamente. Para Entonces ahí problemas vamos respiratorios. al equipo, no yo tan interruptiva, ¿cierto? No, mijita, usted está en su casa. Muchas gracias. Entonces, la segunda línea es el EPOC, enfermedad pulmonar Obstructiva crónica. Ah, perfecto. Y me dio brega aprendérmela. Pero ya se la aprendió muy bien. Muy bien. Exacto. Entonces, en la segunda, las crisis no se dan tanto porque está haciendo invierno, porque hay polvo, porque hubo cambios de clima, sino que una de las principales causas por las que un paciente con EPOC se nos complica es o porque está desjuiciado con su medicación, o porque se nos enferma con una infección. Entonces, cuando se nos enferma con una infección, tenemos que empezar a tomar antibióticos, pero mucho ojo. Resulta que en el EPOC se aprenden muy fácil los bichos. Ay, no me escuchen por ahí, perdón. Ay. No me vayan a escuchar, retiro lo dicho, Los borro y profesionales tacho. de la de la química salud, sí, farmacéutica. por favor, no hay Entonces, ningún médico, ni ningún retrocedamos. microbiólogo. Rebobinamos. Retrocedamos, rebobinemos. Los
microorganismos, Ok. ¿cierto? Las bacterias, exacto, no. Las bacterias se aprenden el mecanismo de los antibióticos. Y en ese orden de ideas, no te sirve muchas veces el mismo antibiótico para la misma patología. No te sirve, así sea. Es que yo tengo EPOC y ya siento que tengo el mismo moco desgarrador, el mismo dolor en el pecho, me está dando un poquito de fiebre, eso es que me va a dar, dicen los médicos, entonces exacerbación del EPOC, entonces me voy a tomar el antibiótico de una vez. No. Tenemos una gama de antibióticos que van desde el más sencillo, que es amoxicilina, hasta uno de los más complicados de utilizar al final, que son cefepime y que requieren hospitalización y unidad de cuidados intensivos en algunos pacientes cuando la exacerbación es muy grave. Entonces, no pensar que es lo mismo que le recetaron la otra vez. Entonces empezamos. Claro, es que lo que yo tengo es una amigdalitis, me duele mucho la garganta, vos le decís a alguien que es cercano a ti, mírame la garganta, la tengo roja, tiene puntitos blancos, si tiene puntitos blancos es antibiótico. Y te vas como Nos muy creemos buen médico, médicos. estudiado por Google, a la farmacia, y en la farmacia dice, ves que tengo como una amigdalitis y yo creo que es infecciosa, cuando es juicioso, porque si uno dice, tengo dolor de garganta, y de una tenga sus 3 acitromicinas, porque usted con 3 acitromicinas sale. Adivinen cuál es uno de los principales medicamentos que tenemos que usar para la exacerbación del EPOC. A ver, Acitromicina. ¿cómo le Para parece? una neumonía, acitromicina. Y si la usa bronquiolitis. cuando no la necesita, va a perder el efecto cuando Es sí la que necesita. El neumococo, por ejemplo, es uno de los que se aprende tan fácil el mecanismo de los antibióticos. Claro, el neumococo es una de las bacterias al cual le dije bicho ahora y no voy a morir por eso porque ya me corregí, Ya, ¿cierto? sí. Entonces, esa bacteria se aprende muy rápido los mecanismos, se aprende muy fácil los mecanismos. Entonces, importantísimo ese tipo de cuidados. Tenemos mucho más de qué hablar, no solamente de los otros medicamentos diferentes a los inhaladores para terapias respiratorias o diagnósticos respiratorios, sino ahondar más también en el asunto de los PUFs. Estamos en Sana que Sana, esperamos sus inquietudes en el 305-316-6560. Seguiremos conversando con Catalina y con Alejandro cuando regresemos de nuestra primera pausa. Manejo de inhaladores y de medicamentos respiratorios, hoy es nuestro tema. Ya volvemos. Y seguimos conversando de este asunto. Cata, retomamos un poquito en lo que íbamos contigo. Estábamos hablando que definitivamente, y como parte de los tratamientos para ciertos asuntos respiratorios, están los antibióticos. Esos no tienen que ver con inhalación, pero sí tienen mucho que ver con no automedicarse. Entonces ya nos quedó claro por qué no nos podemos automedicar. ¿Qué otros medicamentos se utilizan para diagnósticos respiratorios, Catalina? Yo para diagnóstico respiratorio les quedo un poquito mal, porque el farmacéutico no diagnostica ni prescribe. Maneja perfectamente todas las farmacoterapias, pero para diagnósticos como tal, no. Para hacer diagnósticos, no. ¿Qué sí hacemos nosotros? Manejar todos esos medicamentos que necesitamos para que se alcancen los mejores objetivos terapéuticos, disminuyendo los riesgos que hay de reacciones adversas. Por ejemplo, ahorita nos preguntaban que para la taquicardia en el salbutamol, que nos da mucha taquicardia. Hay, por ejemplo, 2 truquitos chéveres para esa taquicardia, porque no siempre se tiene a la mano el medicamento ideal que no genera taquicardia, que lo hay, y que en muchos pacientes tenemos que cambiar de salbutamol a este medicamento, ¿cierto? Pero un truco, cuando se inhalen con el salbutamol, hay que tomar agua y reposar. Entonces, una de las dificultades que tenemos es que la gente se inhala y después de que se inhala empieza a moverse, se para, se sienta, hace una cosa y otra. O sea, considera que puede seguir teniendo sus actividades comunes. Si el salbutamol te da dolor de cabeza y te da taquicardia, vamos a guardar reposo. ¿Aproximadamente cuánto? Entre 10 y 15 minutos. Dios, ¿es que eso es mucho? Sí, eso es mucho, pero tu es salud peor lo vale. tener un malestar por eso. Vea esta pregunta que es tan interesante, Alejandro. Buenos días también para ti. Quisiera saber si después de usar el inhalador nasal, ¿es posible hacer buches con agua para que no se generen molestias o llagas en la boca por los residuos que quedan en ella? Siempre que utilizamos un inhalador, vamos a hacer un enjuague bucal y, como nos dice quien nos escribe por la línea de WhatsApp, hacer los buches o gargaritas, porque parte del medicamento, residuos del medicamento, queda alojado en toda la parte de la garganta. Con el nasal, normalmente son esteroides que se utilizan para la parte de la rinitis. También se debe utilizar porque esto también se debe hacer el enjuague bucal porque nos puede generar
candidiasis, que es un efecto adverso, un honguito que se presenta debido al uso de los inhaladores. Un montón de preguntas. Pregunta, yo soy paciente con fibrosis, me mandaron 3 tipos de inhaladores, pero en la mañana y en la noche me arden mucho los ojos y me da lloradera. ¿Eso es normal? Los inhaladores que uso son salbutamol, beclometasona y bromuro de ipratropio. Catalina. A mí me encantan esas preguntas, muchísimas gracias por ellas. La primera fibrosis, estamos hablando aquí de fibrosis pulmonar. No me la confundan con fibrosis quística, no se me asusten todos, por favor, ¿cierto? Entonces, en fibrosis pulmonar, bueno, se utilizan estos medicamentos. Hay una reacción adversa que dice, por ejemplo, con algunos inhaladores que resecan, ¿cierto? Que son anticolinérgicos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta reacción adversa no quiere decir que te va a dar en todas partes, que te va a dar en los ojos, por ejemplo, sino que dependiendo del tipo de inhalador que tú estés recibiendo, va a tener efectos sobre tu pulmón. Así que en este caso, si hay lloraderita, no tiene que ver con los inhaladores. Que el inhalador diga contraindicaciones, efecto secundario, por ejemplo, sequedad por ser un anticolinérgico, sí, pero es específicamente para el área del pulmón. En algunos pacientes, ayúdame Alejo, en el intestino, ¿cierto? Para decirlo en español, ¿cierto? Pero los ojitos en este caso, nada que hacer. Es que consulte con su especialista como para encontrar el origen, ¿no? Esto es como cuando uno dice es que la cebolla nos pone a llorar. Sí, pero si vos la estás picando, porque si vos estás viendo cómo el otro la pica, no lloras, tranquila. ¿Listo? Así es. Así. Buenos días también para ti. Quiero saber si el paciente no es tan consciente para tomar el aire e inhalar, hacer todo lo que no hemos hablado de eso, Alejandro, de por Dios. Tiene un cuadro de accidente cerebrovascular. Este año lleva varias crisis de POC. Me pregunto si ya es tiempo de que le cambien los inhaladores de base, que son salbutamol y bromuro de ipratropio. Entonces, 2 preguntas. Es verdad, y también me voy para los niños, que de pronto no es tan fácil que hagan su aspiración, su inhalación de la manera adecuada. ¿Cómo manejar un paciente que, como dice el televidente, no es tan consciente para hacer ese proceso? Bueno, hay 2 cosas en esa pregunta. La primera es si ya le deben cambiar los inhaladores. Como decía Cata, nosotros como químicos farmacéuticos... ¿Es el neumólogo o su médico el que debe recetarle médico tratante es el que debe evaluar la necesidad de cambiar o no la terapia, lo primero. Lo segundo, está la inhalocámara. La inhalocámara nos permite, tanto en niños como en personas que no tienen la capacidad de tomar todo el aire de inmediato, realizar una mejor inhalación a inhalarse de pronto en la boca, ¿cierto? ¿Cómo se harían estos pacientes, tanto en niños, en pacientes pediátricos, como en adultos que no son capaces de realizar su toma de aire de inmediato? Entonces, siempre recordemos destapar el dispositivo, cerciorarse de que no haya ninguna partícula dentro de la boquilla del inhalador. Lo agitamos. Estos son de agitación. Estos, sí. Lo agitamos, lo colocamos dentro de la inhalocámara. Algo muy importante es expulsar todo el aire antes de realizar la inhalación para que todo el medicamento nos pueda llegar a las vías pulmonares bajas. Llevamos a la boca en esta forma. Póngase la jata. Yo puedo Póngase la servir de jata, ella es la ejemplo, modelo, no venga, modelo. yo. A ver, bien posuda. Ay, gracias. Que nos cubra nariz y boca, ¿cierto? Sí. Realizamos el puff, ¿cierto? Y el paciente, como es un niño o un adulto que nos están preguntando. ¿Esto es qué es salbutamol? No, esto es... No. Esto es placebo. Bueno, perfecto. Sí. Entonces Entonces lo hagamos puedes el hundir. ejercicio completo. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. 1, 2, 3. Yo voy a Entonces, ser la paciente. Quito tapa, agito. Quito tapa. Reviso que no haya Reviso que no partículas. hayan partículas. Agito. Coloco en la inhalocámara. Cubro nariz y boca. He sacado previamente el aire que tenía. Así. Esto ayuda. Pero si el paciente los no está que tan pueden, consciente, si exacto. somos conscientes, bajamos. Y de esa manera como que exprimimos ese remanente de aire. Hago el puff. Es placebo, o sea que no tiene ningún efecto, por Exacto. eso lo estamos Y haciendo. el paciente toma el aire de forma suave. Y mientras esta mujer se oxigena, se broncodilata,
Vamos a nuestra segunda pausa en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy son los inhaladores, medicamentos para asuntos respiratorios. Ya regresamos. Al principio del programa hablábamos del manejo de los inhaladores con dosis medida, salbutamol y similares, los puffs, pero hay otros de polvo seco. Tenemos 2 minutos y medio, Cata, para hablar de los de polvo Bueno, seco. yo les voy a ¿Qué le contar una parece? historia cortica, porque aunque no son las mías, pero esta es cortica, listo. Este inhalador tiene a su lado esta capsulita. Entonces, a ti, en el servicio farmacéutico, te van a entregar esta cápsula con este inhalador, ¿cierto? Uno, esta cápsula no se toma. Esta cápsula lo que vamos a hacer es sacarle el polvo que tiene adentro, pero mucho cuidado. ¿Cómo se saca ese polvo? Yo abro acá, ¿cierto? Esto tiene acá, no sé si pueden hacer un acercamiento, Ahí es está, déjalo ahí, simplemente quietecito eso. un huequito, ¿listo? Y muchas personas me cometen el error de echar la cápsula en el huequito y tomársela. O sea, no hacemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Procurar que estos, acá hay 2 pincitas, no sé si la alcanza a ver. están viendo, sí. Estas 2 pincitas son las más importantes de este proceso. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? En estas 2 pincitas, en este huequito, ahí hay 2 chuzitos, 2 pincitas. En este huequito coloco la cápsula. Una vez coloco la cápsula, esas 2 pincitas salen y presionan la cápsula y rompen el polvo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que yo hago es que coloco la cápsula, cierro, escucho el clic, una vez cierro, aprieto y me llevo el aire a los pulmones. Esto es distinto porque esto no tiene algo que se llama propelente. El propelente es cuando yo aprieto el inhalador, me lo pasas por favor, uno de propelente, gracias, él se escucha este ruido, ¿sí? Él no tiene nada de eso, entonces tienes que aspirar. Mucho cuidado porque me ha pasado en hospitales, donde trabajo, que me abren la capsulita acá a la mitad, la rompen, la echan acá, en este huequito, y después se la toman, estás perdiendo todo. Dios mío, y si nos perdió el tiempo, Cata. También. Igual hemos puesto ahí los teléfonos de ellos dos para todas las inquietudes que ustedes tengan con relación al manejo de los inhaladores. Conclusión rapidita, Alejandro, de este programa de hoy. Los inhaladores, como los medicamentos, son de uso personal, no porque Cata y yo utilicemos el mismo inhalador, yo le voy a prestar mi inhalador a ella. Sería una buena conclusión porque los pacientes siempre se están prestando sus medicamentos y sus inhaladores. Es un dispositivo que va directo a la boca y al tener un microorganismo o un bicho, como lo llamaba Cata ahora, yo no dije eso, puede yo no dije eso. contagiarse. Ella no muy dijo fácil. eso. Jamás, Alejandro, nadie lo oyó. Jamás. 3 recomendaciones muy importantes a la hora de hacer una inhalación con cualquiera de los dispositivos: expulsar el aire antes de utilizar el inhalador. Cuando haga la aspiración del inhalador, mantener la respiración por 10 segunditos para que el medicamento pueda hacer un efecto y enjuagarse la boca para evitar efectos adversos. Alejandro Giraldo Ramírez, químico farmacéutico, gracias por venir a Sana que Sana. Y a Muchas Catalina gracias. Jiménez, magíster en atención farmacéutica, gracias por regresar a Sana que Sana. Ahí está entonces la mesa servida, inquietudes en los teléfonos que les pusimos de nuestros especialistas. Hay que usar adecuadamente los inhaladores como cualquier otro medicamento, sin automedicarse y usándolos de la manera recomendada por nuestro especialista. Terminamos Sana que Sana. Mañana un tema maravilloso para un viernes. Vamos a hablar de las dietas, pero de las dietas sanas, no de las dietas flash. Les vamos a contar justamente por qué esas dietas milagrosas de 2, 3 días, un mes, son tan malas para la salud y cómo sí debería ser la dieta, incluso no la deberíamos llamar dieta. La alimentación saludable, eso. Terminamos Sana que Sana. Feliz resto de jueves para todos. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Chao.